Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy, jueves 26 de noviembre. Siendo las 5:06 de la tarde, vamos a iniciar el desarrollo del webinar programado para hoy. El tema que vamos a tratar es el análisis e impacto del macroambiente externo, el famoso análisis PESTEL o CEPTEL. Vamos a realizar este análisis. Primero vamos a construir el análisis en base a dos puntos en particular. El país de consignante, país de consignatario, es decir, vinculado al rubro de comercio exterior. Y luego vamos a realizar un análisis sobre las ventajas y desventajas que trae consigo cada una de estas variables y la forma como vamos a evaluar el gran nivel de impacto dentro de las economías de cada país. Muy bien, teniendo en cuenta entonces que hoy vamos a enfocarnos en primer lugar en analizar y evaluar el grado o nivel de impacto de cada una de las variables del macroambiente externo, el análisis PESTEL o CEPTEL, vamos a enfocar el desarrollo de este análisis a rubro de comercio exterior. Por eso es que vamos a trabajar con dos análisis CEPTEL o PESTEL, el análisis del país del consignante y el análisis del país del consignatario. Vamos a ver cómo es que estas variables generan un impacto que puede a su vez traer consigo oportunidades o amenazas que podrían ser aprovechadas de una u otra forma o que de una u otra forma también podrían romper con el vínculo comercial que podría establecerse entre consignante y consignatario. Mi nombre es José Gerardo Podestá, voy a estar a cargo de este webinar para que me conozcan un poco mejor. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, desarrollo de oferta exportable para un mercado internacional. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y por SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y cuento con una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, nuevamente, teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre el análisis del macroambiente externo, en primer lugar, debemos considerar que toda esta información, la construcción de este análisis PESTEL o análisis CEPTE en el macroambiente externo, cada uno de los estudios vinculados a las variables, tanto para el país del consignante como para el país del consignatario, deben ser evaluadas dentro de la fase de planificación. Vamos en orden, ¿ok? En primer lugar, ya hemos visto, vamos a trabajar el análisis CEPTEL o el análisis PESTEL, que involucra variables del macroambiente externo. En este caso, vamos a vincularlas al rubro de comercio exterior, país del consignante y del consignatario. Sin embargo, estamos hablando de una herramienta de análisis de macroambiente externo. Generalmente este estudio, este análisis se realiza antes de iniciar una actividad o antes de iniciar las operaciones en el rubro de comercio exterior. Antes de iniciar inclusive una ronda de negociación. Por eso es que el análisis CEPTE o el análisis PESTEL se encuentra dentro de la fase de planificación. ¿Ok? Profesor, ¿pero cuántas fases son? A ver, recordemos que todo proceso administrativo lleva de por medio 5 fases. ¿Ok? El proceso administrativo como tal lleva de por medio 5 fases. La fase de planificación, la fase de organización, la fase de integración o coordinación, la fase de dirección y finalmente la fase de control. Son 5 fases las que se llevan a cabo, las que se desarrollan en todo el proceso administrativo de una compañía. Esto data desde inclusive el origen de la teoría administrativa clásica de Henry Fayol.
y se suele utilizar inclusive en la actualidad en la construcción de la estructura básica de una organización. La fase de planificación, la fase de organización, la fase de integración o coordinación, la fase de dirección y finalmente la fase de control. La fase de planificación viene a ser el primer paso dentro del proceso administrativo. Generalmente, esta fase de planificación es la que lleva consigo datos relacionados a la evaluación de alguna actividad que se pretende realizar a mediano o largo plazo. Si hablamos de planificación en general como fase de proceso administrativo, dentro de la actividad de planificación se encuentra la visión, la misión, los objetivos, las metas, las estrategias, las tácticas, los valores, etcétera. Sin embargo, eso es al inicio del proceso administrativo. Una vez que la empresa ya está en marcha, una vez que la empresa ya genera actividad comercial, la fase de planificación ya no se enfoca tanto en visión y misión, se orienta más al logro de objetivos, metas, construcción y desarrollo de estrategias y tácticas, y la construcción de la cultura organizacional por medio de los valores en la organización. Pero cuando hablamos de rubro de comercio exterior, en esa fase de planificación, previa al desarrollo de el inicio de una negociación comercial, previa al desarrollo de llevarse a cabo, en este caso, una, dos, tres, cuatro o más rondas de negociación, en planificación se suele incluir el estudio del análisis PESTEL o el estudio del análisis CEPTEL, inclusive previo al desarrollo de la primera ronda de negociación. Esto forma parte de la preparación para acudir a una ronda de negociación, para acudir a la primera ronda de negociación. Pero ¿qué información trascendental se encuentra dentro de este análisis? En primer lugar, vamos a ver, ya que hemos podido enfocarnos un poco en que este análisis CEPTEL o análisis PESTEL se encuentra dentro de la fase de planificación del proceso administrativo, ahora vamos a ver de dónde sale ese análisis CEPTEL, de dónde sale este análisis PESTEL. Y la respuesta la vamos a encontrar aquí en el análisis de factores tanto internos como externos de una empresa. Recordemos que en primer lugar, tal como mencionamos hace un instante, toda empresa en la actualidad debe desarrollar, toda empresa en la actualidad debe desarrollar su actividad de estructura organizacional y comercial dentro de estas 5 fases de proceso administrativo: la fase de planificación, la fase de organización, la fase de integración o coordinación, dirección y finalmente control. Dentro de la fase de planificación ya hemos mencionado que tradicionalmente se suele colocar la visión, la misión, los objetivos, metas, estrategias, tácticas, valores, etcétera. Pero cuando hablamos de una empresa que desarrolla sus actividades en el rubro de comercio exterior, tenemos que agregar, aparte de toda esta información dentro del área de planificación o dentro de la fase de planificación, el estudio de las variables del macroambiente externo. ¿Y de dónde sale esto? Nuestra empresa, al ser constituida, forma un ente completamente independiente que funciona como sistema. ¿Ok? Nuestra empresa, al ser constituida de manera tal que es una persona jurídica, pasa a ser un individuo completamente independiente, con responsabilidades y con obligaciones propias de esa persona jurídica. En esa persona jurídica, en la constitución de esta empresa, vamos a tener recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, activos, pero a la vez no solamente vamos a tener recursos, vamos a tener niveles jerárquicos, vamos a tener la infraestructura de la organización, vamos a tener también dentro de la empresa
la posibilidad de expansión que podría generar a su vez sucursales, filiales, etcétera. Pero todo ello se encuentra dentro del ambiente interno de nuestra empresa. Es decir, todo lo que acabamos de mencionar está dentro de la empresa, está dentro de las responsabilidades y obligaciones de la empresa. Y también este ambiente interno es el ambiente bajo el cual la empresa como tal puede tomar decisiones. Dentro del ambiente interno, una empresa puede tomar decisiones sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo así? Nuevamente, recuerda, estamos hablando de un análisis PESTEL o análisis SEPTE. Estamos hablando de cómo juegan las variables del macroambiente externo a favor o en contra de establecer un vínculo comercial entre consignante y consignatario. Hemos mencionado que el análisis PESTEL debe construirse tanto para el país de donde se encuentra residenciado el consignante como el país donde se encuentra residenciado el consignatario. Hemos mencionado que el análisis SEPTEL o PESTEL debe desarrollarse en la fase de planificación, en la primera fase del proceso administrativo, dentro de una empresa en la cual existen 5 fases de proceso administrativo. Dentro de la fase de planificación, para una empresa que se dedica al rubro de comercio exterior, se debe realizar un análisis de factores internos y externos. ¿Qué vienen a ser los factores internos? Los factores internos son los factores, entre comillas, propios de un individuo, propios de un sistema, propios de una persona jurídica que como tal tiene, en este caso, obligaciones, responsabilidades y a su vez va a responder de manera directa. ¿Qué hay dentro de esta empresa? ¿Qué se encuentra dentro del ambiente interno de una compañía? Dentro del ambiente interno de una compañía, vamos a encontrar en primer lugar recursos. ¿Ok? ¿Qué recursos son los que generalmente posee una empresa? Recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos y activos. Todo esto se encuentra dentro del ambiente interno de una empresa. También dentro del ambiente interno de una empresa tenemos los niveles jerárquicos. Dentro del ambiente interno de la empresa tenemos la infraestructura de la compañía. Todo esto forma parte del ambiente interno y todo lo que se encuentra en el ambiente interno de una empresa se encuentra bajo el dominio de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa puede tomar decisiones dentro de su ambiente interno. Puede decidir, por ejemplo, en cuanto a sus recursos humanos, si contrata o no más personal o si despide personal o la modalidad de contratación. En base a sus recursos financieros, la empresa podrá decidir si recurre a un capital de trabajo, un financiamiento directamente con una entidad bancaria, a la generación de un asiento contable nuevo donde haya un aporte de un socio. Lo decidirá la empresa como parte de su ambiente interno. En recursos tecnológicos, la empresa decidirá qué recursos tecnológicos desea incorporar para desarrollar sus actividades. Dentro de sus activos, en su patrimonio, en su infraestructura, la empresa puede tomar decisiones sin ningún problema. Todo ello forma parte del ambiente interno y es parte de tu tarea como consignante o como consignatario estudiar a tu contraparte, estudiar su ambiente interno, estudiar qué tanto potencial tiene esa contraparte tuya, tu proveedor o tu cliente, para poder negociar contigo, para que puedas acudir a la primera ronda de negociación. Pero fuera del ambiente interno, nuestra empresa, que es un sistema, no trabaja de manera aislada, forma parte de un sistema mucho más grande, que es el ambiente externo. El ambiente externo. Pero a su vez, este ambiente externo se divide en dos, un microambiente externo y un macroambiente externo.
¿Qué diferencia existe entre el microambiente externo y el macroambiente externo? El microambiente externo está conformado por los principales actores económicos con los que se relaciona nuestra empresa, pero por fuera de ella. ¿Ok? Los principales agentes económicos con quienes se desarrolla, con quienes se desenvuelve, con quienes interactúa nuestra empresa de manera directa. Es por eso que en el microambiente externo podemos tomar en cuenta nuestros proveedores, nuestros intermediarios y nuestro cliente, nuestro mercado. Son variables que forman parte del ambiente externo, pero se denominan microambiente externo porque toman contacto directo con nuestra empresa. Y aparte de ello, se encuentran en el microambiente externo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestra empresa no puede tomar decisiones por el proveedor, por los intermediarios y por nuestro cliente, así como lo hace en el ambiente interno, nuestra empresa puede negociar con sus proveedores, con sus intermediarios y con el mercado. Por ello se determina microambiente externo. La empresa en el ambiente interno tiene el control del 100%. En el microambiente externo no tiene el control al 100%. Puede negociar quizás a un 50%. Por eso se denomina microambiente externo. Es un ambiente externo, pero de carácter micro. ¿Por qué? Hay un contacto directo, comunicación directa con nuestra compañía. Y también existe un nexo de dependencia. Y es por eso que se abre la posibilidad de negociar. ¿Cómo que dependencia? Si a mí me va bien como empresa, al proveedor también le va a ir bien porque él me abastece de insumos. Si a mí me va bien como empresa, le va a ir muy bien a mis intermediarios porque van a elevar su volumen de ventas. Si me va bien como empresa, le va a ir bien a mi cliente porque voy a desarrollar productos de alta calidad y con una muy buena acogida. El beneficio también es para el mercado. Sin embargo, hasta aquí solo hemos hablado del ambiente interno, del ambiente micro externo. Y hemos visto que en el ambiente interno la empresa domina y toma decisiones de manera independiente. En el microambiente externo no toma decisiones, pero puede negociar. ¿Con quiénes? Con los agentes económicos que se contactan directamente con nuestra compañía, los proveedores, los intermediarios y el mercado. Sin embargo, existe un ambiente mucho más amplio que viene a ser el macroambiente externo. Este macroambiente externo, en realidad, tiene tal grado de influencia sobre nuestra empresa que lo único que le queda a nuestra compañía es adaptarse. No puedes tomar decisiones ni tampoco puedes negociar. No puedes tomar decisiones como en el ambiente interno y tampoco puedes buscar un punto de negociación como en el microambiente externo. Frente a las variables del macroambiente externo, lo único que le queda a tu empresa es adaptarse. ¿Y qué variables se encuentran en el macroambiente externo? Justamente las variables del análisis PESTEL: político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. Y algunos suelen considerar también en el macroambiente externo a la competencia. Algunos suelen colocar a la competencia. Pero ¿cómo es que se realiza ese macroambiente, esa construcción de variables del macroambiente externo? ¿Y cómo puedo saber si realmente van a tener un impacto positivo o negativo frente a mi empresa? Vamos a tener que realizar el análisis del macroambiente externo con cada una de las variables. Por ejemplo, en el aspecto político, dependiendo del giro de negocio al que se dedique nuestra empresa, tendremos que evaluar el aspecto político. Pero ojo, recuerda que vas a construir dos análisis PESTEL. El análisis PESTEL del país del consignante o exportador y el análisis PESTEL del país del importador. Dos análisis PESTEL, porque tienes que evaluar el nivel de riesgo o impacto
tanto para ti como exportador, como para que tu mercancía ingrese al país del importador. Vamos a empezar con el punto de vista de la empresa exportadora, de la empresa del consignante. Tienes que evaluar el aspecto político. En primer lugar, imaginemos que vamos a hacer una exportación de Perú hacia el extranjero. ¿Ok? Evaluaré entonces el análisis PESTEL de Perú dentro del rubro comercial al que se dedica mi empresa. Tendré que evaluar en primer lugar la variable política. ¿Cómo se encuentra el Perú en el aspecto político en este preciso momento? ¿Cómo se encuentra nuestro país hoy, jueves 26 de noviembre, en base al aspecto político? ¿Es un panorama alentador, desalentador, un panorama que presenta oportunidades, amenazas? Tendré que buscar información de fuentes confiables y evaluar cuál es el aspecto bajo el cual influye esta variable política sobre mi empresa. ¿Generará estabilidad? ¿No hay estabilidad? ¿Qué tipo de gobierno se da en este momento? Estamos en un momento en el cual el factor político está generando confianza para inversión en el mercado nacional, en el mercado internacional. Hay iniciativas políticas para reactivar la actividad comercial de algunas empresas. Mi empresa estará dentro de esa propuesta, dentro de esos planes de reactivación política. Sí, no, tendrás que evaluar esas variables. A nivel económico, el dólar todavía está alto, todavía no ha bajado. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Si soy exportador, obviamente me conviene que el dólar se encuentre alto, ¿no? Finalmente yo voy a exportar, me van a pagar en dólares, al tener un valor alto de dólar, al cambiarlo en soles, voy a tener mayor cantidad de soles. Pero no solo eso, a nivel económico, ¿qué más debo evaluar? El nivel o grado de inflación, deflación. Debo evaluar también cómo se encuentra en este momento el PBI. ¿Qué más debo evaluar? La balanza comercial, las tasas de interés. Y en base a esa información, tendré que ver si el panorama realmente es alentador o no. En base al aspecto sociocultural, ¿cómo estamos actualmente en el Perú a nivel sociocultural? ¿Cómo va el aspecto geográfico, demográfico, la migración, las tendencias, modas, los factores socioculturales que inclusive se transmiten día a día vía redes sociales? ¿Es un ambiente positivo o negativo? A nivel tecnológico, dependiendo del giro de negocio al que yo me dedico, a nivel tecnológico, ¿habrá oportunidades o amenazas? Cuento con la posibilidad de recurrir a una tecnología que ya existe en nuestro país y que nos puede beneficiar. Sí, no. De repente requiero para desarrollar mi actividad comercial una tecnología que no hay en el país. De repente es algo que me limita. De repente todavía no está regulado al 100% ese aspecto tecnológico. O de repente sí, me siento afortunado. ¿Por qué, profesor? En el rubro tecnológico, acuérdese, han hecho muchísimas modificaciones en el BUSE, la ventanilla única de comercio exterior, la solicitud de sus trámites, permisos, licencias, autorizaciones, certificados, el sistema de gestión de pagos en el BUSE. Ya no quiere ir al Banco de la Nación. Probablemente a nivel tecnológico me pueda sentir beneficiado. A nivel ecológico, ¿cuál es el impacto en nuestro país? ¿Se vive realmente una cultura verde? Hay una valoración por encima de las demás empresas, de las compañías que promueven la protección del medio ambiente, la reducción del impacto ambiental, la reutilización de algún tipo de insumos, el reciclaje. A nivel legal, ¿cómo está el marco legal en este preciso momento? Tengo restricciones, limitaciones para hacer exportaciones. En base al aspecto legal tengo en este momento beneficios. Tendré que evaluar
ese macroambiente externo. Acuérdate que tienes que evaluar el macroambiente externo variable por variable y determinar si es un punto alentador o no. En el aspecto político, por ejemplo, en este preciso momento, todavía se vive incertidumbre en nuestro país. Todavía hay incertidumbre. No es un panorama político ni positivo ni negativo. Es un punto de transición. Pero este punto de transición, esta incertidumbre, no juega tanto a favor, juega un poco más en contra. A nivel económico, el tipo de cambio, las tasas de interés. A nivel sociocultural, ¿qué piensa nuestro cliente en este preciso momento? ¿Cómo está nuestro segmento de clientes? Demográficamente, psicográficamente, geográficamente. ¿Qué tendencias son las que persigue? ¿Qué modas? ¿Qué influencia cultural es la que prioriza en este momento? ¿Cuál es la forma de pensar y de sentir de la población en este preciso momento? ¿Cómo va la migración? ¿El grado o nivel de tolerancia? ¿A qué, profesor? A la pandemia que vivimos en este momento. ¿Respeta, no respeta las normas, los protocolos de cuidado? A nivel tecnológico, ¿cómo estamos? ¿Poseemos o no tecnología que nos puede llevar a realmente realizar una actividad comercial competente? A nivel ecológico, que es algo también bastante valorado en el mercado internacional. A nivel legal, tenemos restricciones, limitaciones. Profesor, todavía su giro de negocio no ha sido reactivado. A nivel legal hay una restricción. Profesor, su actividad comercial ha sido reducida a un aforo del 40%. Impacto legal. Date cuenta que tienes que evaluar todo esto, todas las variables, y finalmente deducir si es un ambiente alentador o desalentador para tu empresa. Pero ojo, no vas a analizar las variables al azar. Tienes que analizar las variables en base a tu giro de negocio. Por ejemplo, Camex, a nivel político es un aspecto bastante positivo para Camex en el hecho de que se está aprovechando en este preciso momento la gestión de cambios en el aspecto político para desarrollar nuevos procesos de instrucción y capacitación. A nivel económico, quizás no es muy alentador. ¿Por qué? A nivel económico, la gestión de gastos, la gestión de inversión de gastos prioritarios se ha ido a la canasta familiar. Muchas personas han dejado de estudiar, han dejado estudios universitarios, han dejado los estudios técnicos, posgrados. Sin embargo, sin embargo, a nivel económico, por ejemplo, para Camex podría ser positivo dado que te ofrece una cantidad de cursos bastante diverso y a diferentes costos. También por las estrategias comerciales que maneja. A nivel sociocultural, la mayoría de personas, ¿qué es lo que ha preferido en este periodo, en este año? Al estar confinados en sus hogares, ha preferido invertir su tiempo en estudiar, en capacitarse. Y es ahí donde también ha sido un punto positivo para Camex, dado que Camex plantea la presentación de webinars de carácter gratuito. A nivel tecnológico, Camex cuenta con una plataforma bastante rápida para el desarrollo de los cursos virtuales. Tiene acceso al Facebook Live, tiene acceso también para participar en interacciones sincrónicas dentro del desarrollo de sus clases. A nivel ecológico, al tratarse de un formato virtual, se reduce al máximo la contaminación. No se requiere demasiado de recursos que puedan generar finalmente, producto del desgaste, contaminación. Y a nivel legal,
CAMES cuenta con autorizaciones, permisos y resolución del Ministerio de Educación que le permite generar o brindar este tipo de servicios. Y en este momento también es alentador, porque aparece como una oportunidad buena en el mercado para continuar perfeccionando tus habilidades, tus conocimientos, aprovechando este lapso de tiempo y no dejar tu currículum vitae en vacío, ¿no? Por un periodo de 4 meses, 6 meses, 8 meses. De esa forma es que debes evaluar el macroambiente externo, no solamente en términos generales, sino en base al rubro al cual se dedica tu empresa. Y eso sí, recuerda que debes hacer dos análisis. El análisis del macroambiente externo del país del consignante y del consignatario. ¿Por qué de los dos países? Porque para ti también es importante conocer cómo se encuentra el aspecto político del país donde reside tu cliente. Si el aspecto político del país donde reside tu cliente se encuentra en conflicto armado, por ejemplo, no creo que sea muy alentador una exposición. Si a nivel económico hay una recesión, ¿confiarás en que realmente tu cliente te va a pagar? Si a nivel sociocultural las tendencias son distintas a lo que te plantea tu cliente, probablemente concretes una exportación, pero después ya no. Si a nivel tecnológico, el país donde reside tu cliente no tiene la tecnología necesaria al 100% como para utilizar la mercancía que estás enviando, quizás no te salga rentable. A nivel ecológico, si el país a donde vas a exportar tiene normas o políticas de protección de medio ambiente y reducción de impacto ambiental bastante duras, bastante fuertes, probablemente tengas que pensar en incorporar una norma ISO 14001. Si a nivel legal encuentras restricciones, barreras para la exportación, también eso va a ser desalentador para concretar una exportación. Es por eso que ese macroambiente externo debe construirse tanto para país de consignante como para el país de consignatario. Finalmente, el hecho de que analices las variables del macroambiente externo van a llevar consigo a que puedas evaluar también el riesgo país. ¿Ok? Por ejemplo, en esta página de aquí, en el cese del valor de crédito, podemos evaluar el riesgo país. En Perú, por ejemplo, mapa de riesgo país, podemos descargar la nota de riesgo país en Latinoamérica. ¿Cómo así? El impacto de la crisis del COVID-19 desde el 8 de mayo del 2020. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cómo es que ha cambiado el impacto de la crisis del COVID en nuestro país, nuestro riesgo en el mercado? Si nuestro país se ha vuelto más riesgoso, menos riesgoso para invertir, para firmar un contrato de compraventa internacional. Tenemos la posibilidad de descargar la ficha del 2019, donde vamos a ver cómo es que se generó el riesgo país a lo largo de todo el 2019, las fluctuaciones y las principales variables que influyeron en ello. Tenemos el informe de riesgo país del 9 de mayo de 2019, 9 de mayo del 2017, y acá tenemos un avance de esta información, ¿no? Riesgo comercial, medio, riesgo político a corto plazo, considerable, a mediano y largo plazo también. Situación política relativamente estable, como te dije, relativamente, ¿por qué? Se vive incertidumbre en este preciso momento. Todavía no es que se haya aceptado el gobierno bajo el que nos encontramos. La economía interna, la economía de nuestro estado al menos es favorable en este momento. Sí, producto de que se han colocado muchos bonos de tesoro en el mercado, pero al menos hay flujo de efectivo. La evolución parece ser estable de manera temporal. Nuestra economía externa, favorable en el hecho de que se ha reactivado el comercio exterior de mercancías. La evolución también es estable porque se está poniendo bastante énfasis
en mejorar los procesos de importación y exportación simplificada y el exporta fácil e importa fácil. Aunque parezca que a nivel micro no genera mucho impacto, al final sí, todo esto suma. Podemos evaluar también el PBI, el grado o nivel de inflación, esto en cuanto a la coyuntura que vivimos en este preciso momento, ¿no? El grado o nivel de evolución desde el 2015 al 2019, las cuentas públicas, ¿no? Los ingresos públicos, el saldo fiscal, la deuda pública, el PBI, si ha estado en números positivos o no. Mira, el saldo fiscal siempre ha estado en negativo. El sector exterior, las exportaciones, las importaciones, nuestra balanza de cuenta corriente y la balanza corriente del PBI en negativo. ¿Qué quiere decir? Importamos más de lo que exportamos. El tipo de cambio ha estado entre 3.4 y 3.3, pero este año 2020, en este preciso mes ha llegado a 3.6, ¿no? ¿No? ¿Cómo va la evolución de nuestra deuda externa? Si se ha generado mayor deuda o no. El capital de reserva que poseía nuestro país hasta el 2019. Tenemos la posibilidad también de descargar las notas de riesgo país en Latinoamérica. Aquí las notas de riesgo país en Latinoamérica. Acá vamos a ver cómo ha impactado el COVID-19 en todas las economías de Latinoamérica. ¿Cuál es el riesgo país de cada una de esas naciones? Está actualizado al 8 de mayo del 2020. Es un estudio realizado en España, en Madrid, pero directamente sobre Latinoamérica. Esta información que acabamos de ver vinculada a riesgo país es información que sale o aparece como consecuencia de haber analizado cada una de estas variables del macroambiente externo. Recuerda, el análisis no es en general. El análisis se desarrolla en base al giro de negocio de tu empresa, porque no va a impactar el aspecto político de la misma forma a todos los giros de negocio, a todos los rubros. El aspecto económico tampoco va a afectar de la misma forma a todas las empresas. Tu empresa es importadora, claro que te va a afectar. El dólar ha subido. Es exportadora, te va a beneficiar, por el contrario. Capacidad de endeudamiento, las tasas de interés a nivel sociocultural. Recuerda que ese análisis tienes que realizarlo sí o sí, orientado al giro de negocio de tu empresa. No puede ser un análisis muy general. Todas esas variables se van a tener que someter a evaluación y obtener un panorama o positivo y alentador o negativo y peligroso. En base a ello se evaluará el riesgo país para tu empresa. Y ese riesgo país tiene repercusión a nivel internacional. ¿Por qué? Si vas a realizar la firma de un contrato de compraventa internacional con un país que tiene un nivel de riesgo muy elevado, simplemente vas a desistir de firmar ese contrato, de participar de ese vínculo comercial, mientras que un riesgo país mínimo es mucho más alentador. Le da la tranquilidad a tu consignante o consignatario de trabajar tranquilamente contigo. Recuerda, en la página de CS de valor de crédito puedes obtener la información de mapas de riesgo país y puedes descargar la información al detalle. Sin embargo, esta información se actualiza todas las semanas. ¿Ok? Todas las semanas. Recuerda que puedes evaluar la coyuntura, cuentas públicas, el sector exterior como tal, o descargar este documento en el cual aparece todo el impacto de la crisis del COVID-19 en cada uno de los países latinoamericanos y cómo ha afectado esto al riesgo país, si lo ha convertido en un país confiable o no, y debido a qué. Esta es la información que he traído para presentarles el día de hoy. Es información aún muy general. Sin embargo, por cuestión de tiempo, dado que se trata de un webinar, es que nos hemos enfocado de manera muy general a evaluar el riesgo país y conocer un poco más del macroambiente externo.
En el caso que requieran mayor información sobre el desarrollo de estos temas, pueden solicitar las PPTs directamente al área académica de CAMEX y si tienen alguna duda o consulta adicional para búsqueda de este tipo de información, pueden contactarme por medio del área académica de CAMEX o, de ser posible, si no pueden realizar el contacto por esa vía, me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero la información haya sido de su agrado y aparte les sirva en el desarrollo de cada uno de sus proyectos. Si bien es cierto, es información muy general, dado que se trata de un webinar, estos temas los tocamos mucho más a fondo en los cursos dentro de la institución. Nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado durante estos 45 minutos de webinar. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad.